Pablo, muchas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Primero quiero preguntar, ¿alguien fue a este festival? Bueno, los que fueron me quieren mentar la madre. Bueno, yo cuando tenía 24 o 25 años tuve una idea genial. Puse una empresa que se llama Dos Abejas con el solo propósito de traer a Radiohead a México. No lo hice, pero traje a Sigur Rós y a Tepoztlán. Puta, qué idea, ¿no? Estás tirado en el pasto viendo las montañas y Sigur Rós tiene que tocar aquí. Y los extraterrestres y el cosmos dicen, va, güey, ponte, trae a Sigur Rós a Tepoztlán. Entonces lo hice y llevé a varios proveedores y todos me decían, no, estás idiota, por aquí no va a pasar el camión. Oye, estás idiota, aquí cómo vamos. Y cada vez que llegaban a este lugar decían, va, lo hacemos. Vamos a hacer este festival histórico en un valle sagrado, jardín sagrado le llaman al lugar. Entonces imagínense Sigur Rós ahí, entonces era perfecto, era algo hermoso. Yo tenía 25 años y había hecho eventos para 800 personas, a lo mucho, y dije, 6,000, ¿qué? Es un cero más. Salinas le quitó ceros al peso y no pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó, pero eso es otra historia, es otro fuck up, del que no somos culpables, pero somos víctimas. Y entonces, bueno, traje a Sigur Rós a Tepoztlán y dije, bueno, si ya voy a llevar a Sigur Rós a Tepoztlán, ¿por qué no hago un festival? Es lo mismo llevar una banda, llevar 8, ¿no? Entonces ya armé el festival Colmena, ¿no? Colmena, ¿por qué? Porque éramos abejas y era un gathering de toda la gente que piensa como abejas, porque sí pensamos eso, ¿no? Que entre más nos comportemos como abejas y menos como moscas, pues en vez de pararnos en la mierda, vamos a hacer miel y cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues llegaron más de 6,000 abejas, por lo menos más de 6,000 pagaron boleto, otros 2,000 entraron ahí con ayuda de los habitantes del pueblo, que estuvo bien porque nuestro intento era hacer una derrama económica, ¿no? Que la gente del pueblo se beneficiara con el festival. Entonces los contratamos como elementos de seguridad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Absolutamente nada, ¿no? También decidimos contratarlos para proveer los alimentos. ¡Claro! 10 señoras del pueblo van a alimentar a 6,000 cabrones. Por supuesto no van a tener problemas, la gente no va a hacer colas de 3 horas para comerse una quesadilla y por supuesto los precios no van a subir de 10 pesos a 40 en un lapso de media hora. Bueno, pues sí, pasó eso, por supuesto, la gente se quedó sin comer, los músicos, imagínense a los músicos hambrientos, porque también dije que coman del pueblo los músicos. Y otro fuck up que tuve fue decir, pues vamos a invertir 170,000 pesos en stands de bambú. Así como Paz platicaba, ¿no? De que no gastes en empaque, güey, nadie se va a fijar en los stands de bambú, ya no tienes ni para la tela de los tipis, pero se ven poca madre. Y todo tiene que ser natural. Entonces la gente llegó en sus camiones, además dijimos, pues como no hay dónde estacionarse, pues muy fácil, que lleguen en camión, todos, se la pelan. El boleto incluye camión y lo usas. Pero lo que no contamos es que la gente dijo, voy a pagar el camión, pero igual me llevo mi coche, mi Homer, y me estaciono al lado de la carretera. Entonces el carril se hizo una cosa diminuta, cosa que no prevenimos porque le dijimos al heroico cuerpo policíaco de Tepoztlán, que no sé si han estado en Tepoztlán, pero la policía es muy particular. Entonces nos dijeron, sí, llegamos a bloquear la carretera, por supuesto, ahí estamos con una moto, no llegó más que una moto y ya que la gente estaba saliendo, pero ahorita se los cuento. Entonces el festival transcurrió, la gente fue llegando, tuvieron hambre, Sigur Rós empieza a tocar y decimos, puta, lo logramos. El primer acorde todos con lágrimas, abrazándonos, lo hicimos, ya nada puede salir mal, ya están tocando, se inundó el escenario porque la noche anterior cayó una lluvia torrencial, se estaba hundiendo la consola, la levantamos con tablas, fue un esfuerzo heroico. Y al final empieza a tocar Sigur Rós, escuchamos 2 rolas increíbles, imagínense las montañas de Tepoztlán, el atardecer, hubo bandas que tocaron una canción porque Sigur Rós tenía que tocar en el atardecer, así lo había visualizado yo, y cuando uno es creativo es un artista, ¿no? Y este festival era mi Capilla Sixtina. Entonces empieza a tocar Sigur Rós y este hombre le da un ataque de migraña. Vean su carita. Ahí fue en el momento en que dijo, ya no puedo más, ya no puedo tocar. Y que se baja el güey, nos quedamos sin baterista, Sigur Rós deja de tocar, la gente se pregunta qué está pasando, ya no va a tocar Sigur Rós, de repente corre al backstage, habíamos contratado 2 patrullas, que eso fue 2 ambulancias, pero los de la ambulancia no estaban certificados para poner analgésico intravenoso. Entonces le dimos un Advil y por supuesto no funcionó.
Llevamos una señora que curaba con energía, le puso las manos en la cabeza. Yo le puse las manos en la cabeza. La gente pidió, me subí al escenario y pedí buena vibra. Para él todos le hicieron así, pues ya. Y llamo a la doctora Stephanie, que lo había atendido la noche anterior, y resulta que la doctora Stephanie tampoco tenía licencia. Entonces la gente empieza a salir, se empieza a ir a su casa, no dimos nunca un aviso de cómo iba a estar la evacuación, y es muy fácil meter a 6,000 personas a un lugar, pero sácalos. Entonces la gente empezó a caminar en la carretera, y esa es la historia que muchos... A ver, levanten la mano los que fueron. Ellos les podrán platicar cómo estuvo la salida, fue un infierno. Imagínense, caminaron kilómetros porque el estacionamiento de los camiones estaba en unas canchas de fútbol las más cercanas, pero estaban como a 2 kilómetros. Entonces hubo una serie de eventos desafortunados, con esto concluyo, que empezó con esa jaqueca de este personaje, con un tráiler que se quedó atravesado en la carretera y pues los camiones que estaban de subida, que tenían que subir hasta el pueblo, dar la vuelta y estar de bajada para recoger a la gente. Entonces cuando la gente empezó a caminar, se encuentran los camiones viendo hacia arriba, se sube, ya son 6,000 personas caminando en una carretera, chiquititas, personas que no han caminado ni a la tiendita de la esquina, muchos de ellos, no digo que ustedes sean esos, pero hubo mucha gente que se asustó muchísimo, y sí es válido, ¿no? Estás caminando en medio de la penumbra en Tepoztlán, pero eran 6,000, entonces iban todos apeñuscados, y fue una experiencia espantosa para los músicos y para nosotros y demás. Entonces, pues fue una gran lección, fue mi gran fuck up de la vida, pero de ahí, pues aprendí muchísimas cosas, aprendes pues a planear mejor, y pues bueno, ahora ya hago el Festival Rodante, algo mucho más proporcional, con bicicletas, buena onda, que se traslada a varios lugares, la gente llega cerca del metro, por supuesto, y demás. Y entonces empiezas a entender que la gran lección que me dio el tour manager de Sigur Rós, que era un tipo pedante, me dijo, está muy bonita tu locación, pero no es práctica. Y eso es lo que hay que pensar siempre que vamos a poner un negocio. Está muy bonito, sí, está increíble, pero si no es práctico, no lo hagas. No hay para dónde hacer. Y hacer un business plan, como ya dijeron muchos de mis compañeros, ¿no? Yo pensé que este festival iba a costar $1,000,000 y costó 3,5. Que gracias a Dios no perdí dinero, pero pues tampoco gané. Entonces, pues, quedé como estaba antes de hacerlo, pero hice mi Capilla Sixtina. Muchas gracias.